Buenas, a ver, buenas, estamos de nuevo por aquí. Bueno, Esa estamos de nuevo. diapositiva de síndrome de general de adaptación, Síndrome reacción general. de alarma, estado de resistencia, hasta ahí me quedé. Pero Espectacular. No, justamente antes, exactamente antes de que se corte, justamente quería, corté realmente. ¿Por qué? Porque para que no haya ese problema de que no se entendió la última parte por lo menos. Bueno, de todos modos, yo mm, no tengo ningún problema en volver a repetir, ¿verdad? Yo no sé si estás viendo mi pantalla ahora. sí, yo te marqué alguito ahí, eso no entiendo Ah, qué dice. justamente eso. Hasta ahí es Eh, donde. Es una Esa reserva acumulada, reserva. ¿sí? Ah, ok. Esa reserva, ¿sí? Bueno, creo que ya se conectaron la mayoría. Esa reserva acumulada es la que nos va a permitir que el organismo se adapte a, al estrés al cual nosotros le estamos sometiendo. ¿Está? Entonces, lo ideal siempre, este gráfico quiero que lo tengan bien en cuenta, al igual que el otro gráfico que les voy a exponer también es en el cual hablamos de la supercompensación. Son diferentes, pero son muy similares también a la vez. Entonces, eh, para que tengan en cuenta de que nosotros siempre lo que queremos generar son adaptaciones. El agotamiento de por sí se da cuando se aplican los estímulos, pero ¿dónde está la gran diferencia? Que cuando se aplica el estímulo, hay agotamiento, pero ese agotamiento se compensa con una buena fase, digamos, de recuperación, para que una vez que tengamos esa buena fase de recuperación, lo único que nos quede es adaptarnos a la actividad. Les doy así rápidamente un ejemplo, eh, teniendo en cuenta lo que estamos observando ahora mismo. Y es un punto que les menciono aquí ahora mismo. Dice, si el estímulo deja de aplicarse, no se va a entrenar. El organismo recupera el nivel de adaptación original y si continúa aplicándose ese estímulo, se convertirá en estable. Cuando nosotros seguimos aplicando esos estímulos, ese estímulo ya va a ser algo normal y se va a convertir en estable. Una vez que nosotros ya lo convirtamos en esa situación, se convierta en estable, lo que nosotros hacemos es aumentar la intensidad de los estímulos para que nuevamente genere esa misma controversia a nivel de organismo para poder adaptarnos nuevamente. Y no es más que eso, el tema del entrenamiento no es más que crear adaptaciones. Eso es Un importante. hábito, ¿Cómo? crear un hábito, profe. Sí, crear un hábito, esos hábitos se generan, o sea, generan adaptaciones y esas adaptaciones
posteriores ya van a ser consideradas hábitos y siempre vamos a ir aumentando, siempre va a ir en aumento. Por eso es importante la correcta aplicación de entrenamiento o de estímulos y la correcta aplicación de lo que sería el descanso o la recuperación como tal. Y nuevamente vuelvo a la diapositiva anterior, que es en donde lo que les mencioné recién se resume aquí, ¿sí? Se rompe el equilibrio, se dan todos los ajustes a nivel cardiovascular, químico, neuronal, neuromuscular, para restablecer ese equilibrio en esa reacción de alarma. En el estado de resistencia, esos ajustes que se consiguen generan, digamos, van encaminando el trabajo hacia la generación de la adaptación. Y esta adaptación no es más que restituir el nivel fisiológico inicial, ¿sí? ¿Para qué? Y cuando nosotros nos adaptamos, por ejemplo, a una caminata de 10 minutos, realizamos durante 15, 20 días, una caminata de 10 minutos, la adaptación, ¿cómo la vamos digamos, a percibir? Cuando, uno, aumentemos o disminuyamos el tiempo en el cual realizamos esa distancia, por darles un ejemplo. O también la sensación de fatiga que se pueda tener, ¿sí? La sensación de fatiga en los primeros días es una sensación en la cual me dice a mí, a nivel mental y a nivel muscular, no, hasta acá ya no puedo, ¿sí? Y cuando van con el paso del tiempo y se repiten estas acciones, es donde se genera la adaptación y lo que uno quiere es, o sea, lo que uno refiere en esas situaciones dice, bueno, no me cansó, yo doy para más. Entonces ahí es donde decimos, sí, se adaptó, nos adaptamos, ahora buscamos una distancia superior o un tiempo superior al que veníamos haciendo. ¿Se entiende? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? No, acotación nomás de lo que dijiste del descanso. Sí, Eh, Cuando, por ejemplo, vos te sobreexigís, agarrás, no descansas bien, te duele todo el cuerpo, desastre, ¿verdad? No hay no sé, una recuperación total, ¿verdad? Entonces vos, de cuando te sobreexigís, te dormís mal, ¿verdad? Después te levantás mal y continúas mal, ¿verdad? sí, Después, si vos tenés una adecuada, acá como dijiste, una adecuada aplicación de los estímulos, tenés un buen descanso, ¿verdad? Y eso es lo que acá hablas en la compensación, ¿verdad? sí, sí, sí. No, En y eso. justamente tiene que haber un equilibrio. Siempre con la actividad física, siempre se descompagina algo, ¿sí? En el sentido, yo estoy hablando a nivel de organismo, ¿verdad? A nivel del organismo se descompagina algo, o sea, se generan cambios en ese momento. ¿Y qué es lo que nosotros dónde vamos a percibir que esos cambios eh, pasen o no pasen desapercibidos, por decirte de una manera? Es en el trabajo que hay que hacer durante el descanso, porque el descanso se trabaja también, ¿sí? Es un descanso, no es un descanso de que yo, no, eh, no hago actividad física, pero hago otra actividad, principalmente mental. Entonces no le doy un descanso a mi organismo. Tiene que haber una buena relación de trabajo o aplicación de trabajo o estímulos y de descanso o recuperación. Pero es muy importante lo que mencionas en relación a si sabemos aplicar esa situación,
digamos, de agujetas, de dolores y demás, siempre va a haber, pero no al extremo. Cuando ya hay en extremo ese tipo de situaciones, quiere decir que la aplicación del estímulo fue un poco más de lo que tal vez se podría soportar. Y no, lo ideal es cortar en ese momento y no volver a incurrir en eso, porque si no ya generaríamos el sobreentrenamiento, ¿verdad? Ay, dice la compañera que ella no descansa. Yo me hice un test de cuáles son las hormonas que me hacían falta y me salió que tenía triptófano, que viene de la carne, Ajá. que te da energía, y la melatonina, ¿verdad? Que es la hormona que es para el descanso, el buen descanso, ¿verdad? Entonces, por 90 días tomé la melatonina para que mi cuerpo se reajuste otra vez a las carencias, ¿verdad? Triptófano y melatonina, ¿verdad? Durante 90 días y después ya ahora súper bien, ¿verdad? Pero sí estaba con una carencia de endocrinológica, ¿verdad? De Sí, esas sí, sí, sí. hormonas, ¿verdad? Y generalmente eso se debe que, famoso decir, dormí y no descansaste, ¿verdad? Exacto. Muchas veces, y yo te puedo decir, en la mayoría de las veces, eso es lo que sucede. Se duerme, o sea, se entra en un estado de sueño, ¿sí? Pero el organismo, a nivel mental principalmente, sigue trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, vos decís, sí, descansé bien porque tal vez dormiste, pero tu mente no descansó en ningún momento, y al no descansar en ningún momento, eso genera que el organismo se sienta agotado. O sea, no tiene mucha relación el tema de dormir con descansar, ¿sí? Entonces es importante que se duerma y se descanse. Yo sé que hay muchos aspectos que no tienen mucha relación con el nivel con el nivel físico principalmente, sino así eh, como mencionaste, Ana, ya es a nivel hormonal, a nivel endocrinológico, que tal vez hagan ese apoyo para que vos puedas hacer eso y después volver a retomar sin la necesidad de utilización de medicación como tal, sino más bien con las hormonas que tenemos a nivel interno, luego entonces es buscar esa armonía entre ellos, ¿verdad? Así que, te digo que si estás entrenando mucho y no estás descansando, cuestión de que entrenes menos, ¿sí? Y para que no se vea muy afectado tu organismo en cuanto a tu rendimiento físico, ¿verdad? Porque hay veces que cuando no descansamos bien, influyen todos los aspectos, en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Entonces es importante que eso manejen. Y si de por ahí no es a nivel físico, a nivel mental, no solucionamos en ese aspecto, es importante recurrir al ámbito profesional dentro de ese punto, ¿verdad? Entiendo. O sea, que descansar. Bueno, hay también un punto importante que me permito mencionar así. Hay veces que nuestro organismo entra en un estado, digamos, de calma, ¿sí? De calma, pero nuestra mente no. ¿Por qué? Generalmente son esas situaciones estresantes fuera de lo que es a nivel, digamos, de entrenamiento deportivo,
y supera ese nivel de entrenamiento deportivo y ahí ya pensamos, ay, no, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que pagar esto? ¿Qué tengo que ir allá? ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer lo otro? A ver si me da el tiempo, a ver si no, si sí, si todo eso genera un conflicto a nivel mental que después vos decís, ese es el famoso no descanse, ¿verdad? Dormí pero no descansé, como dijo Ana. Es importante que veas la manera de entrar en un sueño profundo para poder descansar. Y no es cuando la mente no descansa, y recuerden, acá a nivel de corteza cerebral, ahí está el centro de mando. Y si el centro de mando no descansa, por añadidura no descansa en ninguna parte del organismo. Es importante que manejen Mm, eso también. Como dice mi neurólogo, profe, vos le ve a los niños babean. ¿Por qué Sí, babean los niños al dormir? Porque tienen un sueño pleno. Entonces, la persona que no babea al dormir quiere decir que no descansa, su cerebro no se apagó totalmente, o sea, no se relajó todos los músculos del cuerpo, ¿verdad? Generalmente, yo, por ejemplo, estoy en estado de vigilia, tengo una bebé de 3 años, ¿verdad? Entonces, yo me levanto, qué teté, qué pipí, qué pañal, qué tal cosa. A las 6, sí, ya otra vez así, ¿verdad? Después escuela corriendo, después gym y así, así, así ando, ¿verdad? sí. Después Y quiero ver ahí es donde película te otra vez a la adaptas. noche y ya estoy, ¿verdad? Sí, Pero ahora con la corrección de la medicación que me dieron, ¿verdad? O sea, de 90 días, yo te puedo decir que tengo ese sueño profundo, impresionante, qué ¿verdad? Aunque buenísimo. duerma 3 horas, yo tengo ese sueño profundo y ya a las 6 ya mi reloj biológico ya está Sí, 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 sí. funcionando de vuelta, ¿verdad? Claro, porque ¿Entendés? te Entonces, adaptas, te adecuas a ese sistema, ¿sí? exacto. Ahora, cuando de por ahí te falta o sea, te sobra algo, lo más probable es que entre en un estado de qué hago, qué hago, qué puedo hacer, qué esto y lo otro. Y si te falta así que algo, bueno, ahí entra también en un estado en el cual quieres ver la manera de solucionar. Es lo mismo que sucede con el entrenamiento deportivo, es lo mismo. Entonces, ustedes tienen que manejar esto, que no necesariamente, o sea, no todo es, digamos, no, el físico, hace ejercicio físico y vas a estar, no. Hay veces que estamos haciendo todo bien, pero algo falta o algo sobra. Y ahí es donde nosotros debemos entrar, digamos, desde nuestro profesionalismo, por ejemplo, eh, para con nuestros entrenandos, por darle un ejemplo, nosotros también debemos de saber interpretar la situación por lo cual se está pasando. Y al interpretar nosotros vamos a saber derivar esa situación. Así como decir, yo creo que este sistema de entrenamiento, estos horarios de entrenamiento nos convienen más, pero podés también eso complementar con una actividad, con un profesional a nivel psicológico, con un profesional a nivel con un neurólogo y demás, no, no está de más, ¿está? Entonces es importante que manejemos eso también, porque recuerden, nosotros no somos médicos, ¿verdad? Médicos desde el punto de vista curativo. Nosotros somos médicos desde el punto de vista preventivo. Cuando ya hay algo que curar, nosotros ya no podemos hacer nada. Cuando hay algo en que mejorar para prevenir, ahí es donde entramos nosotros. Pero cuando ya hay algo que curar, entonces sí, es un trabajo en conjunto desde mi punto de vista, para no
empeorar la situación y a la par de un profesional desde el punto de vista curativo, no preventivo. ¿Ya está? Bueno, continuando un poquito y hablamos de esto, yo sé que ya hablamos también, pero no está de más mencionar de nuevo, ¿qué es la supercompensación? La supercompensación, a ver, ¿quién me puede explicar lo que es con sus palabras? Así rápidamente. A ver, te escuchamos. Ay, no, No te yo, vemos, pero por lo menos te escuchamos. Estás demasiado callada, Susamara, así que te escuchamos. ay, ay, profe, Y te queremos ver también, ¿verdad, Ana? socorro. Yo no me di cuenta que estaba prendido, estaba con mis hijos y eso acá. No, eso no importa. Sería el descanso, profe. No te vemos. Ahí le vemos a Gladys también. Muy bien. Sería tipo el descanso, profe. El descanso. No, para mí es al revés. ¿Vos, Sensación. vos qué entendés por lo que, bueno, acá tenés ya Ahí en según la pantalla, definición, en pantalla tenés el concepto, ¿sí? Que es la supercompensación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vos entendés por eso que estás leyendo? O si no estás leyendo, ¿qué es lo que vos entendés o sabés o conocés de lo que es la supercompensación? A lo que quiere alcanzar cuando, el atleta. cuando Mm, Periodizar, periodizar. l- algo sería, que, que debería de alcanzar o debería de llegar a realizar el atleta. Sí, mira, vamos a hacer una palabra compuesta, es supercompensación. Si él hace bien el ejercicio adecuadamente, va a tener ahí dice luego, un mejor rendimiento, entonces va a ser, ese trabajo que él hizo va a ser súper compensado, algo así. No, por ejemplo, yo quiero alcanzar mi área abdominal, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a realizar ejercicio del área abdominal, entonces yo me enfoco en hacer ejercicio que trabaje en esa área. A eso te referís, profe, ¿verdad? O me estoy sí, equivocando. tiene relación, pero veámoslo un poco más amplio. Global. ¿Qué significa un poco más amplio? Veámoslo desde el punto de vista del entrenamiento deportivo en general. No o sea, obviamente, el trabajo de un área específica del organismo, también, obviamente, pero eso forma parte de un conjunto como tal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el concepto, y ahora les leo esta parte del concepto, donde dice que es algo deseable en el atleta. ¿Qué significa que sea deseable? Deseable no quiere decir que cualquier Alcanzable. atleta o cualquier deportista lo pueda alcanzar, Es ¿sí? algo que él quiere alcanzar. Que quiere y que debe trabajar para alcanzarlo. Y por más de que el deportista trabaje para alcanzarlo, No si no siempre va a hay, poder. no siempre, pero hay algo que determina ese alcance para el atleta. ¿Cuál es ese algo o qué es ese algo? La Está en la perseverancia, planificación del entrenamiento deportivo. planificación. Entonces, ese algo, cuando ustedes planifican bien, lo estimulan bien, lo aplican bien, entonces se va a generar este principio denominado supercompensación. ¿Ok?
¿Qué es lo que todo atleta quiere alcanzar? Pero hay un punto importante también ahí. Por eso ahí menciona, permite mejorar el rendimiento deportivo siempre y cuando se apliquen las cargas correctas a través de un entrenamiento periodizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién depende la aplicación de las cargas? Y ¿Quién de es el que nosotros, o sea, los propone preparadores. Instructor, ustedes? O sea, nosotros, los preparadores. Si nosotros proponemos cargas que no son correctas, que no se aplican y que lo único que hacen es generar lesiones o no generar ningún cambio, entonces obviamente esa fase de supercompensación no lo vamos a obtener. Digo, no lo vamos a obtener porque el atleta que está a mi cargo es mi responsabilidad, su logro es mi logro también. Entonces, cuando me viene una persona así poniéndolo, bajándolo desde el punto de vista de la elite deportiva, al bajarla al aspecto personal, digamos, al aspecto de cada uno, de cada actividad de ustedes, por ejemplo, digo, si vos estás a cargo de una persona y esa persona viene a entrenar contigo, ya sea para bajar de peso, para aumentar su masa muscular, para poder aumentar su nivel de energía productiva o creativa, y todos esos aspectos se dan, ¿es un logro o no para uno? claro que sí. Es un Sí, logro. profe. Al igual que si no se da eso, entonces quiere decir que algo Está mal. estamos aplicando mal o simplemente no aplicando. Obviamente teniendo en cuenta el nivel de, digamos, de compromiso que tenga esa persona, ¿verdad? Porque eso también depende muchísimo del nivel de compromiso que tenga en cada persona. Porque de nada me sirve, yo le hago un plan espectacular de lo mejor y esa persona no cumpla al pie de la letra, no lo ejecute como debería ser. Entonces, obviamente, ahí ya no depende tampoco del entrenador. Por eso debe partir de nosotros, ¿sí? ¿Y por qué quería enfocarme en este punto fundamental? Y es acá donde les muestro esta diapositiva con esta imagen, ¿sí? Y acá hablamos yo no sé si ustedes ven mi cursor, llegan a ver ¿Qué, profe? Sí, el, profe, vemos. Sí, el Sí, sí. cursor del Wow. mouse, ¿sí? sí. Sí, profe. Bueno, Ujú. acá hablamos de lo que le venía mencionando hacia grandes rasgos, pero esto ya realmente es lo que es realmente la supercompensación. Y la supercompensación es este punto importante de pasar de un nivel inicial, que ese nivel inicial no es más que el estado, digamos, de un estado por decirle de una manera, un estado de solamente existir sin entrenamiento deportivo o sin realizar cualquier actividad física, ¿sí? Digamos, sería un estado o nivel inicial, por eso muestra más o menos una imagen relacionada, que lo que relacionamos directamente es con la obesidad, ¿verdad? Entonces, ustedes vean acá, este sería el eje Y, ¿sí? Que sería el punto inicial. Y esta sería el eje X, ¿sí? Que sería, digamos, el tiempo de trabajo. Acá en el eje Y hablamos del nivel de rendimiento y en el eje X hablaríamos de lo que sería el tiempo de trabajo. ¿Está? Entonces, cuando uno aplica
el estímulo o la carga del estímulo, aquí en el cuadrante tanto X como Y, ¿sí? Acá en la esquinita, ahí se aplica el estímulo, ¿sí? ¿Qué es la aplicación del estímulo? La aplicación del estímulo no es más que el ejercicio físico o el trabajo físico. ¿Está bien? Aplicamos ese estímulo. A la aplicación de ese estímulo, ¿qué genera? Genera fatiga, genera desgaste en ese momento, ¿sí? Porque si nosotros es lo mismo que cargar combustible, o sea, nosotros tenemos el tanque lleno, ¿sí? Realizamos un viaje largo, ese sería nuestra actividad o nuestro ejercicio, se desgasta obviamente ese combustible, ¿sí? Al desgastarse ese combustible, baja el nivel de combustible, que es lo que nosotros deberíamos de hacer nuevamente para poder continuar con el trabajo o Recargar, con el viaje, por decir de una manera. recargar, restituir. Cargar nuevamente. Y no es más que eso, por eso acá en la parte de abajo del eje X, tenemos esta fase medio rosa más o menos, que sería el desgaste físico o la fatiga, que indefectiblemente vamos a entrar en ese desgaste o fatiga. Eso es categórico. ¿Y de qué va a depender que se dé la supercompensación? Este punto que estábamos hablando hace un rato y nos explayamos bastante incluso. La recuperación o restitución. Si hay un buen descanso, una buena alimentación, un buen trabajo, digamos, en el momento del descanso, entonces esto va a generar que el nivel con el cual yo inicié, que era este, ¿se dan cuenta? Que era este, sea superado y que cuando yo vuelva a iniciar la siguiente actividad o el siguiente ciclo de actividades o el siguiente ciclo de competencia, yo ya lo inicie en este punto más alto. ¿Se dan cuenta acá? En la parte amarilla. Desde el Súper. cuadrante, desde la línea X hasta el punto más alto de esta parte amarilla, es considerada la supercompensación. La supercompensación no es más que esa restitución del estado físico superior a como inicié, ¿sí? Obviamente, esto se da con el correr del tiempo, por eso hablamos de tiempo en la línea X y nivel de rendimiento en la línea Y. ¿Se entiende? Mi nivel de rendimiento estaba acá, abajo. Y cuando yo termino mi fase de supercompensación, lo culmino aquí. Miren mi nivel de rendimiento, ¿dónde está? Acá arriba mismo, en esa línea. Y no es más que eso lo que denominamos la fase de supercompensación. A mí no me importa Eh, que ustedes me Entonces la expliquen, supercompensación es el resultado del estado físico superior al que inicié. sí, claro, Exacto. no es más, y cuando yo digo, bueno, se generó la supercompensación, yo me tuve que adaptar a ese entrenamiento. Y después, posterior a eso, siempre vamos a ir. Yo creo que, yo no sé si acá puedo hacer, no, acá, pero vamos a anotar un poco. Acá. ¿Qué quería hacer, profe? Cuando, no sé si ven todos Sí, se ve tu lapicito. mi cursor acá, ¿verdad? Entonces, Sí, yo profe. empiezo de esta manera, por eso se va a hablar de uno de los principios del entrenamiento deportivo. La carga debe ir siempre de forma ondulada, ¿sí? Sube y baja, pero siempre va a ir hacia arriba, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Yo acá aplico mi nivel de trabajo, ¿sí?
Esta era mi fase inicial. Me desgasto, me recupero, supero mi fase inicial, nuevamente me desgasto con la actividad física, me recupero y subo nuevamente. Con esto, ¿qué le quiero decir? Mi primera fase de supercompensación estaba aquí. Y luego mi segunda fase de supercompensación va a estar aquí. ¿Se dan cuenta? Luego mi tercera fase va a estar otra vez superior a esta. Siempre va a ir aumentando de esa manera. ¿Por qué? Y eso es lo que menciona también uno de los aspectos relacionados a los principios del entrenamiento deportivo, que es el aumento gradual de las cargas, ¿sí? Yo siempre voy a ir cargando un poquito más que el anterior. Obviamente esto va con el correr del tiempo, o sea, esto yo le estoy hablando de un ciclo de entrenamiento deportivo, ponele por lo menos trimestral, ¿sí? Si no mitad de año, sino incluso de hasta un año de trabajo, ¿verdad? Entonces es importante que manejen de esa manera esta situación. ¿Está? Yo no sé si captaron lo que es realmente o a qué se refiere la supercompensación. Si no captaron, me dicen nomás y vamos a volver a repetir sin problema. Y Súper. todo esto que mencioné acá, que les expliqué aquí, está en dónde está explicado aquí. Y esto, por eso yo no voy a explicar más, porque acá tienen como, bajo este concepto, tiene como antecedentes la X, la Y, todo lo que les mencioné, lo que les expliqué, con mis palabras principalmente, está aquí. Así que teoría de todos modos van a tener, ¿sí? De cómo se da específicamente. Por eso ya no quiero ser reiterativo en esto. Sí, lo más importante siempre es generar adaptación, ¿sí? ¿Estamos? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Mire, me quedan 2 minutos 20. Después vamos a volver a conectarnos un ratito más, ¿sí? Para adentrarnos ya un poquito, ya más específicamente a lo que son los principios del entrenamiento deportivo. Em, lo que no sé es, ahora ya no sé cómo borrar, es de... Apreta tu lapicito de nuevo y te va a salir una barrita. Ah, Y después el borrador es de... un basurerito, no, Ah, un basurerito, ahí está. bueno, ¿viste? Ya. Qué nivel, Ana, gracias. Dale. Bueno, ya lo tengo en cuenta también. Muy bien. Eh, ahora, acondicionamiento físico. Ya ustedes manejan qué es. Es el acondicionamiento a nivel físico fundamentalmente de cualquier individuo, ¿sí? Este aumento o incremento de este acondicionamiento físico es lo que se rige principalmente por esos principios fisiológicos que se dan cuando sometemos al organismo a esfuerzos constantes, ¿verdad? Y estos esfuerzos que está regido por principios son los denominados estos principios de entrenamiento deportivo, ¿sí? Entonces, son leyes máximas de validez la, que genera, o sea, muy genérica realmente, por lo que se rige sistemáticamente por el proceso de desarrollo de la condición física, garantizando su correcta aplicación y se basan mayoritariamente en fundamentos biológicos. O sea que no es que se dan por casualidad, sino más bien desde el punto de vista biológico también. ¿Cuáles son las características de estos principios?